Hola, ¿cómo está? Bienvenido a mi ponencia. Gracias por abrir este espacio. Y bueno, quiero compartir a continuación una narrativa que viví en cuanto a lo que fue el ejercicio de las actividades docentes, y con esto traté de generar el desarrollo del pensamiento innovador en estudiantes de licenciatura. A continuación, comento mi ponencia. Bien, iniciemos entonces con las características que tiene el pensamiento innovador. Sabemos que el ambiente actualmente presenta diferentes características, las cuales podríamos nosotros encerrarlo con lo que viene siendo que es un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo. Entonces, ante ese sitio, uno tiene que desarrollar mayor agilidad para realizar sus procesos, las tareas y actividades, de tal manera que se logren los objetivos en cualquier escenario. Entonces, la habilidad del pensamiento innovador lo que permite es generar el desarrollo de un análisis crítico y reflexivo, de tal forma que con esto contribuya en esas actividades a todo lo que viene siendo la productividad, la creatividad y obviamente a lo que es la innovación. Entonces, ante ese escenario que se presenta para enfrentar las situaciones que hay en el entorno, vemos que se vuelve una necesidad dentro de lo que son nuestras estrategias de aprendizaje y de enseñanza dentro del aula, el que se puedan crear algunos escenarios que estén obviamente controlados para que con esto los estudiantes vayan generando y vayan percibiendo la necesidad de la adaptación a los cambios, a los retos, desafíos. Entonces con esto puedan desarrollar esas realidades, puedan desarrollar esas capacidades para enfrentar la situación de un entorno ahorita estudiantil hacia un entorno profesional. Por lo tanto, en ese sentido, vemos también en ese aspecto que es preciso desarrollar algunas estrategias del pensamiento innovador, creando una atmósfera dentro de lo que es el aula de clases, donde se promueva, se difunda, se fortalezca todo lo que son acciones como lo que es la colaboración, la personalización, la imaginación, que con esto puedan compartir sus conocimientos, experiencias, habilidades, puntos de vista, y así, a través de la indagación, a través de la conciliación de ideas, puedan entonces enfrentar las situaciones. Ante ese hecho, un servidor comenzó a generar la práctica de estos elementos que nos proponen el pensamiento innovador. Y bueno, pues el propósito de esta ponencia es que les explique brevemente una vivencia didáctica que realicé con estudiantes de nivel licenciatura, en donde bueno, se ejerció estas cuestiones de las estrategias del pensamiento innovador, y bueno, con esto también expresar el impacto en su rendimiento formativo. Entonces, este trabajo se realizó en el Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, que forma parte del sistema de tecnológicos de México, de Tecnológico Nacional de México. Y bien, se realizó particularmente en alumnos de séptimo semestre de la carrera en licenciatura en administración, durante el primer semestre de lo que fue el 2022. La materia en donde se realizó esta actividad fue en administración de la calidad, donde se presentaban una matrícula de 21 estudiantes entre las edades de 20 a 22 años, de los cuales el 42% son mujeres y el 58% hombres. Donde se realizó particularmente esta actividad fue en una de las competencias que se llama herramientas de calidad, y se destinaron 15 horas para hacerlo. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, se dividió toda esa actividad, toda esa competencia, la dividí en tres fases, la que le llamé la fase introductoria, la fase práctica y la fase evaluativa. En la fase introductoria es donde se desarrollaron las cuestiones teóricas, donde hicieron ellos a través de lo que son las estrategias como la clase invertida, el panel y la clase magistral, lo que viene siendo todo ese asunto de la investigación documental, el desarrollo de los contenidos teóricos y la presentación creativa por parte de ellos acerca de los resultados obtenidos, y el cierre final por un servidor en donde se generó las cuestiones de conclusión. En la fase práctica se hizo a través de esto se generó el sentido aplicativo, la simulación en este caso de la aplicación de las herramientas de la calidad.
Entonces, bajo ese sentido, utilicé el aprendizaje basado en problemas como estrategia de aprendizaje para los estudiantes, y entonces en cada una de esas sesiones que tuvimos se generaron varios escenarios, se presentaban varios escenarios donde tenían ellos que resolver algunas situaciones, todo bajo tiempo limitado, bajo tiempo medido y bajo algunas condiciones informativas limitantes. Entonces ellos en escenarios diferentes tuvieron que resolver esos cuestionamientos. Los resultados que obtenían se hizo a través de una exposición ejecutiva y en ese sentido pues presentaban sus resultados y se debatían. Y en la tercera fase, que fue la fase evaluativa, pues tuvo un alcance ya en un sentido de autoevaluación, de retroalimentación. Esto ya no se generó en el momento de las clases, sino ya fue asíncrono. Nada más se les estableció un cierto tiempo para que lo hicieran. Y bueno, pues esto consistió en que ellos tenían que elaborar de manera individual la resolución de un examen práctico, tenían que solucionar un caso integrador en donde tenían que aplicar pues, diversas herramientas de calidad. Y bien, si nosotros vemos los resultados que se obtuvieron en la fase introductoria, por la forma en cómo se manejó este sentido, para ellos les fue innovadora la forma en cómo se tuvieron que trabajar a través de esa clase invertida. Previamente se hicieron equipos de 4 integrantes y bueno, un día antes de toda la reunión tenían que reunirse y seguir las instrucciones que se les publicaban a través de la plataforma de MS Teams. Y con esto ellos realizaban la actividad de indagación, de estudio y de preparación de información. En el aula de clases llegaban con toda la información y se les daba el espacio y la libertad para poder hacer sus actividades, para que fueran preparando todo lo que era su presentación de los resultados, y con esto entonces tenían que hacer de manera creativa la preparación de su exposición. Los resultados ante esto es que pues varios generaron algunas presentaciones en un sentido con un podcast. Hay otros que se animaron a hacer imágenes tridimensionales donde presentaban toda esa información. Hay quienes generaron en videos y bueno, pues otros cuadros cognitivos. Y entonces como consecuencia de todo esto podemos identificar que se les dio libertad para poder hacer el análisis de los contenidos y que trabajaran de manera colaborativa bajo cierto tiempo y condiciones. Entonces, con esto, ante la forma en cómo ellos que prepararon su exposición, se tuvo como consecuencia ello, ¿no? Que aplicaron su imaginación y creatividad para presentar esos resultados. Y con esto también favoreció la generación y transferencia del conocimiento. En nuestra segunda fase, en la fase práctica, como les decía, se les daba la información, se les presentaba una problemática y ellos lo tenían que resolver. Pero aquí lo interesante es que nunca estuvieron trabajando con los mismos compañeros. Siempre se formaban equipos de manera aleatoria y con esto entonces la intención con esto fue que interrelacionaran en diversos ambientes con diferentes perspectivas, con diferentes tipos de compañeros para que aprendieran a conciliar y confrontar las ideas, además de compartir conocimientos y experiencias. Entonces, eso se tenía que ir preparando, se les publicaba previamente también a través de esa plataforma el problema que tenían que analizar y cuáles eran las condiciones para resolverlo. Entonces, ellos estaban ya en clase, en el aula de clase, y mientras que estaban deliberando la resolución del cuestionamiento, presentaba alguna estimulación de música. Entonces la intención de haberles puesto música era para que se concentraran y se relajaran. Se les fue divertido ese sentido porque también lo percibieron de manera innovadora, la forma en cómo les estaba dando el espacio para realizarlo, y bueno, pues estaban más concentrados para poder presentar su solución. Y ya una vez que tenían la información, pues también se les hizo innovador la forma en cómo hicieron su exposición. ¿Por qué? Porque ellos se sentaban alrededor de todo lo que eran los compañeros. Entonces ellos formaban un círculo en el centro y todos los demás alrededor de ellos para que pudieran presentar sus resultados y bien de esa forma generar un mayor estímulo de exposición y atención. Entonces de esa manera vemos que pues el trabajo fue estimulante para ellos.
Entonces tuvieron retos para poder resolver las situaciones, las problemáticas que se les presentaba, y bueno, pues tuvo mayor acercamiento. Con esto volvimos a identificar que se pudo desarrollar más la imaginación y creatividad y así conciliar algunas propuestas de solución y confrontación positiva y diálogo entre ellos. Y bueno, ya en la fase evaluativa, lo que se hizo es que eso ya fue un trabajo individual, se les envió a través de esta plataforma lo que fue un caso integrador donde tenían ellos que desarrollar al menos 3 herramientas de calidad para poder resolver la situación. ¿Qué consecuencias tuvo este sentido? Bueno, pues hubo un impacto significativo, un rendimiento de los 21 estudiantes que integraban este grupo. Y bueno, cuantitativamente podemos identificar que lograba el 100% de la aprobación y un promedio del 96 sobre 100 puntos. Y además, un índice de asistencia alto del 95%. Cualitativamente hablando, pues ellos pudieron evidenciar la aplicación de las herramientas de calidad, como así lo determinaba lo que es la competencia de este plan curricular. Y además, podemos ver que ejercieron el pensamiento innovador en sus habilidades. En ese sentido, podemos ver que se comprobó que si se promueve un ambiente que estimule el aprendizaje a través de varias acciones donde se les estimule el flujo de ideas, de que desarrollen la experimentación, la flexibilidad y la gestión del conocimiento, entonces puede potencializar el desarrollo de estas capacidades creativas y de innovación. En ese sentido, entonces, brevemente, esa experiencia didáctica que compartí con ustedes, pudimos darnos cuenta la importancia de promover el cambio ante los escenarios para poder desarrollar sus habilidades. Entonces, si eso se acostumbra desde el proceso formativo, de poder ir innovando en sus procesos de hacer las actividades y que se les dé la flexibilidad para hacerlo, y con esto también se les inculque la confianza para poder ejecutar sus actividades, nos permitirá favorecer a la experimentación, a la asunción de riesgos, a poder imaginar y poder crear. Con esto abrimos puerta para lo que es la innovación y poder responder a todas esas situaciones que ocurren en el ambiente. Entonces, pues con esta práctica es importante considerar que nosotros como docentes en el aula necesitamos desarrollar esas cuestiones, promover que los estudiantes desarrollen su creatividad, su innovación, que sea un aprendizaje significativo para que con esto puedan enfrentar las situaciones que ocurren en el entorno. Finalmente, por eso decimos que si se fomenta el desarrollo del pensamiento innovador en los estudiantes, se abre la posibilidad de que estén preparados con todas sus destrezas, sus actividades, actitudes, para poderse desempeñar eficientemente en un escenario actual. Entonces, estos fueron los propósitos de esta plática. Me gustaría, si hay posibilidades de generar algún nexo de colaboración con ustedes, les dejo mis datos aquí y bueno, nos podríamos poner en comunicación. Muchas gracias por sus atenciones y estamos aquí en sus órdenes. Hasta luego.